En el corazón del Palacio de Catalina, San Petersburgo, se levantaba una sala que brillaba como un sueño antiguo. Sus paredes estaban cubiertas de paneles de ámbar, cada uno tallado con escenas de vida y naturaleza, resplandecientes bajo la luz. El oro, fino como el viento, se entrelazaba con espejos que reflejaban el cielo. Fue obra de artesanos prusianos, creada entre los años 20 y 30 del siglo XVIII. El zar Pedro el Grande, fascinado por lo exótico, lo recibió como regalo en 1719 y lo instaló en su nuevo palacio. Era un tesoro no solo por su belleza, sino por su rareza, el ámbar, material de realeza, y el oro, símbolo de poder, combinados en una sola habitación. Su valor no era solo artístico, sino político, un trozo de Prusia, ahora en Rusia, que representaba una victoria diplomática, pero su valor también lo convirtió en un objetivo. Cuando los nazis ocuparon la Unión Soviética, vieron en él una reliquia que merecía ser saqueada. Sus tropas lo desmontaron en 1941, llevándolo a Königsberg. ¿Por qué? Porque era más que madera y cristal. Era historia, y la historia en guerra se lleva como trofeo. El Palacio de Catalina, en San Petersburgo, fue construido en el siglo XVII como residencia imperial. Su arquitectura combinaba majestuosidad y lujo, con salas que reflejaban el poder de la corte rusa. En 1720, el zar Pedro el Grande, enamorado del arte prusiano, adquirió un cuarto excepcional. Estaba revestido con paneles de ámbar, hojas de oro y espejos de cristal. Cada panel, tallado con precisión, capturaba la luz como si fuera un mar de fuego líquido. Se instaló en la corte rusa como símbolo de riqueza y dominio. Los nobles y embajadores se asombraban ante su brillo, pero en 1941 las tropas alemanas ocuparon la ciudad, buscaban artefactos para su propaganda y para reforzar el mito del Tercer Reich. El cuarto de ámbar fue desmontado. Sus trofeos, piezas de oro y cristal, fueron llevados a Königsberg. ¿Por qué? Porque era más que madera y cristal, era historia, y la historia, en guerra, se lleva como trofeo. ¿Qué pasaría si encontráramos una de esas piezas en un museo alemán, con su nombre original aún visible? Las tropas alemanas llegaron a San Petersburgo en 1941, tras una campaña de avance brutal por el norte. La ciudad, ahora bajo ocupación, era un tesoro de arte y cultura rusa, pero también un objetivo para los nazis. El cuarto de ámbar en el Palacio de Catalina era más que un salón, era una reliquia del pasado, un símbolo de poder. Los alemanes lo vieron como un trofeo, un objeto que debía ser llevado como prueba de victoria. Se desmontó en el verano de 1941, con soldados y artesanos bajo el mando de oficiales que sabían de valor histórico. Elegido por su rareza, su tamaño y su significado simbólico, no era cualquier sala. Era la única que conservaba el ámbar, el oro, los espejos, los paneles originales. El trabajo fue meticuloso, casi reverente, aunque impelido por el saqueo. Cada pieza fue etiquetada, embalada, trasladada a Königsberg. Allí el cuarto fue almacenado en un sótano, como un tesoro escondido, esperando su destino. ¿Qué pasaría si, años más tarde, alguien lo encontrara todavía intacto en un lugar inesperado en Königsberg? El cuarto fue ocultado en un sótano del castillo, tras la llegada de las tropas alemanas. Los nazis lo trataron como un tesoro imperial, no como una reliquia rusa. El ámbar, el oro y los espejos fueron almacenados en cajas selladas, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero la guerra no duró para siempre. En 1944, el castillo fue bombardeado por fuerzas aliadas. Las explosiones consumieron los sótanos, y con ellas los registros. Los soldados alemanes no pudieron llevarse todo. Algunas cajas fueron incendiadas, otras hundidas en el suelo. El fuego devoró los detalles y el humo borró los nombres. Nadie supo lo que quedó, ni dónde. Las órdenes de esconderlo fueron olvidadas o no se cumplieron. Las ruinas se convirtieron en un campo de escombros, y el cuarto, como un sueño, desapareció en el humo. ¿Qué se escondió en las entrañas del castillo que jamás volvió a ser encontrado? El bombardeo de Königsberg en abril de 1944 fue brutal, casi total. La ciudad, convertida en una trampa de humo y escombros, fue devastada por la aviación aliada. Los registros militares alemanes, ya desorganizados, perdieron la pista del cuarto de ámbar. No hubo más rastros, ni informes, ni fotografías. La sala, que en teoría estaba en el castillo, quedó enterrada bajo escombros, como si el destino la hubiera tragado. Nadie supo, ni pudo confirmar su ubicación exacta. Las expediciones posteriores, organizadas por Rusia y Alemania, buscaban en ruinas, grietas y pozos, pero siempre regresaron vacías. El ámbar, ese material tan frágil y valioso, se evaporó en el aire como un secreto que nunca debió existir. ¿Por qué? Si fue tan importante, jamás apareció un trozo, ni un fragmento, ni una pieza de espejo. ¿Qué protegió lo que jamás se encontró?
Después de la guerra, el cuarto de ámbar se convirtió en un objeto mítico. Gobiernos rusos y alemanes enviaron equipos secretos a Königsberg. No hallaron nada, ni espejos ni fragmentos de ámbar. Solo ruinas. En 1946, una expedición rusa con perros de búsqueda recorrió las zonas bombardeadas. Nada. En 1957, una misión soviética con equipos de detección de metales no halló ni un pedazo. En los años 80, investigadores privados con drones y sonar submarino escanearon pozos y ruinas. Nada. En 2000, un equipo de la Universidad de San Petersburgo examinó capas de tierra con tecnología moderna. Nada. Los expertos insisten, la sala no fue destruida por explosiones. Fue llevada. O se desvaneció. ¿Por qué nadie encontró nada? ¿Qué ocultó el castillo? ¿O los alemanes la destruyeron antes de que llegaran los soviéticos? ¿Y por qué los registros militares de 1941 no mencionan su desaparición? ¿Dónde están los paneles de ámbar que jamás se encontraron? En el año 2003, los historiadores y artesanos rusos emprendieron una tarea titánica: reconstruir el cuarto de ámbar en el Palacio de Catalina. Usaron solo fotografías antiguas, copias de dibujos y registros militares como guía. Ningún fragmento original quedaba. Las tropas alemanas lo desmontaron en 1941 y trasladaron los paneles a Königsberg. Pero en 1944 la ciudad cayó por bombas. Todo se perdió. No hubo testigos vivos, ni restos físicos. Los expertos trabajaron año tras año, comparando ángulos, texturas y patrones de los paneles. Cada espejo, cada hoja de oro, cada pieza de ámbar fue replicada con precisión milimétrica. Nadie pudo ver el original nunca más. ¿Por qué no se recuperó nada? ¿Era posible que los alemanes lo habían escondido? ¿O lo destruyeron antes de la llegada de los soviéticos? ¿Y qué quedó en Königsberg que no se recuperó? Los soldados alemanes que entraron en el Palacio de Catalina en 1941 no lo contaron todo. Algunos, bajo interrogatorio, se negaron a hablar. Otros, tras años de silencio, lo confesaron a amigos íntimos, pero nunca a oficiales. Las tropas de ocupación extrajeron todo lo que pudieron: paneles, espejos, marcos. Algunos testimonios indican que los fragmentos más valiosos fueron ocultados en sótanos o transportados en camiones cisterna hacia Königsberg, pero los archivos militares de la época están llenos de vacíos. El Estado Mayor nazi no documentó la retirada. Ni las órdenes ni los informes mencionan el destino final del cuarto de ámbar. Muchos soldados que participaron en el saqueo fueron trasladados a otras unidades. Algunos murieron en combate. Otros, por miedo o vergüenza, olvidaron lo que vieron. Los archivos clasificados de la Wehrmacht se perdieron tras la guerra, y el Kremlin nunca los recuperó. ¿Quién, en el campo de batalla, se atrevería a decir: ¿he visto algo que no debe ser visto? ¿Qué parte del cuarto quedó oculta y por qué nadie lo reveló hasta que llegó el olvido? La sala desaparecida nunca fue encontrada, y eso sigue siendo un misterio sin resolver. Su destino permanece oculto tras la niebla de la guerra. Los nazis la llevaron, no como un objeto de arte, sino como un tesoro oculto, una reliquia de un pasado que no querían que el mundo conociera. Aunque el castillo de Königsberg fue bombardeado en 1944, no hubo nada que lo confirme. Las fotografías que quedaron, las descripciones de soldados, todo se perdió en el fuego o en el silencio. A pesar de décadas de búsquedas, expediciones secretas y hasta documentos clasificados, no hay evidencia. Los rastros se desvanecieron, como si el ámbar hubiera sido devorado por el tiempo. El arte ruso perdió una pieza fundamental, una obra que simbolizaba la fusión entre la majestuosidad de la Prusia y el poder del zar. Hoy, su recreación en el Palacio Ruso es un homenaje, no un hallazgo. El cuarto original, sin duda, sigue en algún lugar, escondido por el olvido, o quizás por la historia misma. ¿Dónde? Nadie lo sabe. Pero si te gustó este misterio, suscríbete.